Dicen que esta es una de las ciudades más misteriosas de España, que se practicó la alquimia, donde se buscó la piedra filosofal y donde aún hoy se cuentan historias imposibles de explicar. Pero, ¿qué hay de verdad en esto? Hoy vamos a recorrer Toledo para desvelar alguno de sus secretos. Durante siglos se la ha conocido como la ciudad de las tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes. Pero lo que no todos saben es porque esta ciudad también se la conoce por algo muchísimo más extraño. Pero para poder contaros esto, vamos al centro de la ciudad. ¡Qué bueno! Muchísima gente, sí. Para ver la temperatura que hay, la verdad, y para... A ver, viernes, pero hay mucha gente. A ver, Toledo es increíble, es un sitio... Hay algo curioso de Toledo. Cuando la mayoría de gente piensa en esta ciudad, piensa en iglesias, espadas, pero hay algo mucho más extraño. Hay una cosa que me parece súper curiosa de esta ciudad y es sus diferentes alturas. Mirad esto, ahora mismo estamos viendo casi el pico de la catedral. Pero cuando estemos allí abajo vais a entender por qué os digo todo esto. Y es que hubo una época en la que mucha gente creía que aquí se escondían conocimientos prohibidos. Conocimientos tan valiosos que algunos estaban dispuestos a dar sus vidas para controlarlos. Y para entender por qué nació esta fama, tenemos que viajar varios siglos atrás, a una época en la que Toledo era una ciudad única en Europa. Y sobre todo, tres fuentes inmensas de conocimiento. A ver, atizan con el palo. Brutal, ¿eh? Esta ciudad es increíble. Pero ¿sabéis qué quiero? Beber y comer. Quiero comida. Y este señor no me da comida. ¿Quieres? Le hago yogur. Esto es mango con maracuyá. A ver. Este yo voy a probar este. Buenísimo. Qué bueno está. Muy bueno. ¿Quieres uno ya que...? Esto está buenísimo. ¿Sí? ¿Cogemos uno? Pues ya hemos caído. Venga, pues vamos a por uno. ¿Sujeta? Yogur griego. Yo me he tomado uno que estaba muy bueno. Si le gusta algo ácido, tenemos de maracuyá. Yo me quedaba aquí dentro, solo por el fresquito. Mira, muchachos, quizá ese de maracuyá este es más acidito. Este es de maracuyá. Copitas, pueden echar el topping que ustedes quieran. Tenemos tres tamaños, el pequeño con un topping, mediano con dos y grande con tres. Yo con un modelo. Yo me quedo con este. Algo un poco menos ácido. Sí. Yo me quedo con de este. mango. Está muy bien, pero para comerme uno más grande a lo mejor algo más suavito. Ah, la papelera está por aquí. Sí. Yo el de maracuyá me gusta mucho, tío. Está muy bueno, ¿eh, Dani? Está muy bueno. ¿Qué te gustaría? Pues yo soy clásico, yo quiero chocolate. Mirad el tamaño. Con Nutella, chocolate fundido. ¿Qué tipo de chocolate te gustaría? Tengo por allá chicos. Chispita de chocolate, sí. ¿Y qué otra cosita? Y pistacho, si puede ser. ¿Pistacho cómo te gustaría? ¿Es como el chocolate de Dubái, salsa de pistacho o pistacho molido? O sea que le De podemos Dubái, me ha echar... molado el nombre. El chocolate de Dubái está brutal. Claro, ese está Me ha buenísimo. molado, me ha molado. Mira esta belleza, mira esta belleza. Lo echamos, chicos. Eso, mira. Buah. Perfecto. Y por acá lo agarramos con esto. Excelente. Y mira, como para que sea más bonito. Ahí estamos. Lluvia de pistacho. La lluvia, bueno.
Dios, esto no hay que sentarnos a comerlo, porque si no, contra esto no podemos. Esto está increíble. Vale, yo quiero uno de maracuyá. No de maracuyá, pequeño que ya. Dame este. Igual que el de... Igual que... Sí. ¡Hola, hermano! ¿Qué tal? Esto está de bueno, ¿tú? ¿Qué topi te gustaría? ¿Eso es? Eso es chocolate blanco. Chocolate blanco, chocolate blanco. Y otra cosita, Y... la salsa morena le puede ir muy bien. Pues venga, mismo. Un momento, che, vamos a ver. A mí es que el chocolate blanco me encanta, o sea, chico, Sí, a mí. alucinante. Mira esta belleza. Y también con la foto que quiero un poquitico de esto. Sí. Mira, quédate, mira. Eso. A ver, pónmelos ahí los dos puntitos. Guau, ahí van a ser bonito. Vale, nos vamos. Espera que le digo adiós. Hasta luego, muchas gracias. Cuídate. Está buenísimo los helados, de verdad. Tenéis que venir. Es que está buenísimo. Mientras gran parte de Europa permanecía aislada al conocimiento, en Toledo se traducían manuscritos llegados desde lugares muy lejanos. Libros de astronomía, libros de medicina, libros de matemáticas y libros de filosofía. Dani, mira esto. Textos tan avanzados para su época que mucha gente no podía ni entenderlos. No, pero está cerrado. Brujería, exposición de brujería. Está cerrado. Yo lo vi hace mucho tiempo, tías. Tiene pinta de que no funciona, ¿eh? A lo mejor el horario no es... No, hombre de palo, qué bueno. Que está en la calle del Hombre de Palo. Ah, vale. Esto de aquí se llama Hombre de Palo. Mirad que como que extenso. Uy, mira, mirad para que veáis lo estrecho que es. Nah, y esto no es nada, Y ¿eh? esto no es nada, sí. Que sepáis que es que Toledo también es conocido por las calles tan estrechas que tiene. Y este lado además está muy oscuro. O sea... Increíble. Me encanta. Y cuando alguna persona no entiende algo, muchas veces lo llaman magia. O sea que la fama de ciudad mágica fue en parte por los libros. En parte sí, pero aquí es donde todo se vuelve mucho más interesante. ¡Guau! Porque entre todos esos conocimientos había uno que fascinaba a todas esas personas. La alquimia. Chicos, ¿os acordáis de lo que hablaba antes al principio cuando os enseñé que estábamos viendo solo el pico de la catedral y las diferentes alturas de esta ciudad? Pues ahora mismo estamos en la plaza, justo detrás tengo la iglesia y entended lo que os digo con estas imágenes. Y no, la alquimia no consiste solamente en intentar fabricar oro. O eso es lo que casi todo el mundo cree. Pero los alquimistas buscan algo mucho más ambicioso. Querían descubrir los secretos del universo, comprender cómo funcionaba la vida. Y algunos incluso soñaban con vencer a la muerte. Y ahí es donde una de las historias más famosas aparece. Según la leyenda, la piedra filosofal tenía un poder extraordinario. Podía convertir cualquier metal en oro, curar enfermedades y algunos decían que podía conceder incluso la inmortalidad. Hoy sabemos que probablemente nunca existió, pero hubo un momento en el que personas dedicaron su vida entera a encontrarla. Y Toledo empezó a convertirse en uno de los lugares más relacionados con esas búsquedas. No porque aquí apareciera la piedra filosofal, sino porque aquí circulaban conocimientos que parecían imposibles para la época. Y cuanto más crecía la ciudad, más crecía la leyenda.
De hecho, algunas personas llegaron a creer que bajo Toledo existían túneles secretos, bibliotecas ocultas, salas subterráneas llenas de conocimientos prohibidos. Y todas esas historias terminaron concentrándose en un lugar muy concreto. Y es un lugar que todavía existe y se llaman las Cuevas de Hércules. Y la historia de esta cueva es probablemente una de las más extrañas de toda la ciudad. Pues ahora me has dejado con la intriga. Pues espérate a que te cuente lo que se decía que había allí debajo. Pero vamos a ir a las cuevas. Vamos. Y mientras llegamos a estas cuevas os voy a ir contando. Venga. Hace un momento os hablamos de conocimientos prohibidos, alquimistas y leyendas que han acompañado a Toledo durante siglos. Y todas esas historias parecían conducir a este lugar, las famosas Cuevas de Hércules. Pero lo curioso es que, como ocurren con muchas historias de Toledo, la realidad y la leyenda se mezclan constantemente. Lo que sabemos con certeza es que este lugar tiene un origen muy antiguo. Tan antiguo que sus raíces se remontan a la época romana. Pero para muchos habitantes de Toledo, eso nunca fue suficiente para explicar los misterios que rodeaba este sitio. Porque durante siglos comenzó a extenderse una historia extraordinaria. Está abierto hasta las 8. Son las 9 menos 20. Vaya. Otro día sí, vamos a venir Sí. más veces. Una historia que habla de secretos ocultos bajo la ciudad. Y aquí es donde aparece un personaje que todos conocemos, Hércules. Sí, el mismísimo héroe de la mitología. Según la leyenda, Hércules habría llegado hasta Toledo y construido un lugar donde se guardaban conocimientos tan peligrosos que nadie debía acceder a ellos. Conocimientos reservados para unos pocos. Secretos capaces de cambiar el destino de quienes lo descubrieran. Vale, pero eso suena a película de Tarantino. Sí, pues espérate que la cosa se pone aún más extraña. O sea, tenemos a un ser de la mitología romana aquí Sí, y se pone más raro. sí, es Toledo. Ya Vale. sabes. Venga, seguimos. Con el paso de los siglos, la leyenda fue creciendo. La gente empezó a decir que bajo Toledo existía una red de galerías secretas, túneles ocultos, salas cerradas, bibliotecas perdidas, lugares donde se conservaban conocimientos que jamás debían salir a la luz. Y como suele ocurrir con las leyendas, cada generación añadía algo nuevo. Hasta que apareció una historia que terminó convirtiéndose en una de las más famosas de la ciudad de Toledo. La historia del Palacio Encantado. Pero a ver, esta historia os la va a contar Dani. Según la tradición, existía un recinto secreto protegido por varios candados. Y cada rey que llegaba al trono tenía prohibido abrirlo. Era una norma que nadie debía romper, generación tras generación, rey tras rey. Todos respetaron esta regla, hasta que uno decidió infringirla. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Cuando finalmente abrió las puertas, encontró imágenes, símbolos y profecías que anunciaban la llegada de invasores que cambiarían para siempre el destino del reino. Poco tiempo después, según se cuenta la leyenda, esas profecías empezaron a cumplirse. Y desde entonces muchos creyeron que aquel lugar escondía conocimientos imposibles de explicar. O sea, que la gente pensaba que aquí se podía ver el futuro. Exactamente. Y aunque hoy sabemos que todo esto formaba parte de una leyenda, imagínate vivir en aquella época y pensar que todo eso era verdad. Así, no es difícil de entender que Toledo fuera finalmente conocida como la ciudad de la magia. ¡Buah! La ciudad de la magia. Y lo más fascinante de todo es que nunca sabremos dónde termina el mito, dónde empieza la realidad y dónde se entremezclan ambos. Como siempre he dicho, Dani, lo que más me gusta es que cada persona puede imaginar o puede decidir dónde es leyenda, dónde es mito y dónde es realidad. Eso, Germán, es correcto, porque Toledo está llena de historias y no sabes dónde empieza lo real, termina el mito. Esto ha sido así durante siglos. Historias que a día de hoy todavía siguen contándose por sus calles. Y precisamente una de esas historias nos espera a pocos minutos de aquí. Una historia de dos hombres que estuvieron a punto de matarse. Pero esta ya os la cuenta Germán, que yo he hablado mucho.
Vale, te refieres a la historia del Palacio Encantado, ¿verdad? Yo qué sé, el guión lo has escrito tú. Ah, vale, pues entonces sí. Una historia de honor y de celos. Y de una misteriosa aparición que dicen cambió el destino de ambos hombres para siempre. Y eso sí, os prometo que esta leyenda es una de las más inquietantes de toda la ciudad. Si hay una historia que resume perfectamente la mezcla de realidad, leyenda y misterio que envuelve a Toledo, probablemente sea esta. Y lo mejor es que ocurre aquí mismo en estas calles. Esta historia nos lleva varios siglos atrás, a una época de caballeros, espadas y códigos de honor. Según cuenta la leyenda, dos jóvenes nobles regresaban una noche por estas calles después de asistir a una celebración. Estos eran amigos, o al menos eso es lo que se cuenta. Porque aquella noche ambos descubrieron que estaban enamorados de la misma mujer. Y, como podéis imaginar, la situación no terminó para nada bien. Vaya, veo por dónde va esto. Sí, como te puedes imaginar, esto no acabó para nada bien. Y en aquella época, cuando dos caballeros tenían un conflicto de honor... Y Dani, en esa época, cuando dos hombres tenían un conflicto, había una única manera de resolverlo. Ver quién me da más lejos. No, un duelo, hombre, un duelo. Ah, bueno. Así que aquí mismo, en plena oscuridad, desenvainaron sus espadas. Dos amigos dispuestos a liquidarse, todo por el amor de una mujer. Pero justo cuando estaban a punto de enfrentarse, ocurrió, Dani, algo inesperado. ¿No se pudieron bajar la cremallera? Algo que los dos... Espera, no creo. Pero bueno, es algo que los dos no se pudieron imaginar, pero no era eso. Según la leyenda, una luz apareció de repente. Una luz intensa que iluminó la imagen de Cristo que se encontraba en esa calle. Los dos hombres se quedaron paralizados. El duelo se detuvo y durante unos instantes ninguno fue capaz de mover la espada. Vale, eso ya parece guión de Netflix. Y quizá, pero por eso la historia ha sobrevivido tanto tiempo. Porque es que, a ver, Dani, realmente nadie sabe lo que ocurrió exactamente esa noche. Quizás simplemente fue una coincidencia o algo parecido. Quizás una simple historia creada para transmitir una enseñanza. O quizá pasó algo que aquellos hombres jamás pudieron explicar. Lo cierto es que desde entonces la leyenda ha pasado de generación en generación y se ha convertido en una de las historias más conocidas de Toledo. Una ciudad donde cada calle parece esconder un relato, donde cada piedra tiene algo que contar y donde la frontera entre la historia y la leyenda parece mucho más difusa que en cualquier otro lugar. Aquí nos contaron la historia de que a la gente que era muy inteligente se creía que tenía algo en la cabeza. Una piedra del conocimiento o algo así, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero es como lo de la piedra filosofal, ¿sabes? No es exactamente así, es una creencia, es una leyenda, pero se creían que eran inteligentes, extremadamente inteligentes y muy superiores al resto porque tenían algo dentro de la cabeza. ¿Y qué hacían? Cuando morían les abrían el cráneo buscando esa piedra o ese objeto que les hacía maravillosos, que les hacía ser mejores que el resto. Obviamente cuando la abrían encontraban que allí no había nada. Eso te iba a decir, cuando abrían y no encontraban nada, ¿no podían haber pensado que los primeros 4 o 5 valía ya? Yo qué sé, tío, la Edad Media. ¿Este quién es? Lope. Mira, Lope... No, Garcilaso. Este es de la Vega, sí. Es que he leído Vega y he dicho Lope de Vega, pero no, es Garcilaso de la Vega. Garcilaso. Vale. La vida es sueño y los sueños, sueños son.